Yo sé que todos los funerales son tristes, ¿verdad? Porque el tipo de la partida y demás, pero la verdad cuando asiste uno a los funerales cristianos, hay tristeza, pero hay alegría, es algo muy, muy padre, o sea, porque está uno con el dolor, pues, en mi caso que han perdido gente muy cercana a mí, y está uno con la tristeza, pero está uno por la tristeza de la pérdida de uno, pero la alegría de lo que están viviendo, ya dices, wow, o sea, ¿qué están viendo? ¿Qué están viviendo? ¿Qué están experimentando? ¿No? Y la vida es mucho mejor que la muerte. Y pues ya Iván nos hizo favor de orar por la palabra, entonces vamos a entrarle de lleno. El título de la predicación del día de hoy se llama Intimidad bajo fuego. Y lo que vamos a hacer es platicar un poquito acerca de papá e hijo, que están en la escritura, de un poquito del rey David y mucho más del rey Salomón. La intimidad que nosotros tenemos con Dios está bajo fuego. Más que nunca este encierro de tantos y tantos meses, yo creo que muchos pensaríamos que por estar encerrados, pues estaríamos más accesibles a pues pasar tiempos de oración, a leer la escritura, a lo mejor ver un video cristiano, pero todo lo contrario. O sea, platica uno con las personas y resulta que están haciendo otras cosas y lo que menos se acuerdan es como que, pues es que mi relación con Dios era la iglesia nada más, como la reunión de la iglesia y pues no. Y creo pues que necesitamos platicar un poquito de esto. Entonces, al ser hijos de Dios, al ser nosotros hijos de Dios, nuestra relación, esa que nadie ve, esa que nadie puede entrar en ella, es donde se concentra el ataque de Satanás y las herramientas que él utiliza en nuestra intimidad con Dios. Él quiere que perdamos nuestra intimidad con Dios. Y lo quiere porque le funcionó en algún momento, en el Génesis lo vemos, ¿no? O sea, rompió con la intimidad que tenían Adán y Eva, ¿verdad? Manipulando palabras, etcétera, haciendo cosas ahí, y se pierde esa intimidad. Y en el nuevo pacto, pues obviamente tenemos libre acceso a Cristo, tenemos libre acceso a la presencia de Dios a través de la sangre derramada de Jesucristo, y esa intimidad puede ser vulnerada y su ataque está ahí. Entonces, vamos a platicar un poquito. David, todos conocemos al rey David. Yo creo que creyentes y no creyentes han escuchado del rey David. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22 nos recuerda que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Vemos a David en algunos momentos vulnerado en su intimidad con Dios, pero siempre regresando a su intimidad, siempre sabiéndolo, experimentando y viviendo, sabiendo lo que es estar alejado de Dios, diciendo mis huesos se secan, mi lengua se me pega al paladar, me siento tronado, me siento mal, pero regresa y me arrepiento y me vuelvo a Dios. Y eso le aprendemos mucho a David en diferentes ocasiones, ¿no? En diferentes momentos vemos a David regresando a Dios. Y en el caso de Salomón vemos un poco las cosas diferentes, a pesar de que pues tuvo ese calibre, esta palabra que mencionaba el otro día nuestro pastor, ese calibre de papá, ¿verdad? Él aprendió algunas cosas, pero de repente los que conocemos la historia de Salomón vemos una historia muy, muy padre en algunos momentos, pero de repente muy triste y termina muy, muy triste. O sea, como no debería de haber terminado, como terminó la vida de su padre, la de él no termina así, pero en Salomón encontramos varias cosas, ¿sí? Varias cosas. Sabemos que era hijo de David y de Betsabé.
¿verdad? Sabemos lo que sucedió entre David y Betsabé, uno que no va a la guerra, ¿verdad? Y la otra que se sube a bañar en frente de no sé quién, o sea, ambos haciendo lo que no deberían, pero bueno, ahí está el fruto de ello, de esta relación, que es Salomón asciende al trono del reino a los 20 años. ¡Wow! O sea, a los 20 años de edad asciende al trono. O sea, pues la realidad es que todavía en esa época uno no está tan maduro, ¿verdad? Pero pues bueno, o sea, tenía este paquete, compone más de 1000 cantos, o sea, y no sé cuántos, 5000 proverbios, no sé cuántos le adjudican, o sea, hizo muchas cosas, ¿verdad? Hacía muchas alianzas como rey, supo mantener a su reinado a su pueblo con paz con los otros pueblos, no con muchas, algunas veces con algunas, de algunas formas políticas no muy buenas, ¿verdad? Y después vemos el desenlace, pero al final de cuentas mantuvo la paz, cosa que su papá peleó y peleó y peleó, y que de hecho por eso a David no se le dio el gusto y el honor de construirle un templo a Dios por la sangre que había derramado, por lo que él había tenido que enfrentar. Y Salomón mantuvo la paz en su reinado, ¿verdad? Y Dios, la relación que Dios tenía con David. Y antes de morir David, pues se reúne con Salomón para decir algunas cosas, pero bueno, nada más para terminar con Salomón, decir que termina Salomón y el reino se divide. Y ya conocemos lo que sucedió, guerra civil, el reino del norte contra el reino del sur, y todo, pues un montón de cosas, la época de los jueces, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Vamos a abrir, por favor, nuestra Biblia, ahí en el primer libro de los Reyes, ¿sí? En el capítulo 2, todo esto que vamos a platicar es 45 minutos, la verdad es que es muy poquito tiempo para explicar o platicar de todo esto, pero la realidad está en que si leemos, tendríamos que leer Primera de Reyes del capítulo 1 al capítulo 11 para entender todo lo vivido con el asunto de Salomón y David y lo que sucedió en el reinado de Salomón. Pero aquí en el capítulo 2, en el versículo 2, en el 2 y 3, ya que abrieron ahí Primera de Reyes, vayan al capítulo 2, ¿sí? Y en el capítulo 2, en el versículo, leemos desde el 1, dice: David ya estaba próximo a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. ¿Sí? Y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con toda el alma y de todo corazón. Nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Bueno, yo sé que leímos ahí ya todo completito, pues, ¿verdad? Pero estas palabras que le dice David a Salomón, las podemos aplicar para cada uno de nosotros. Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, para llevarnos a hacer lo que Dios quiere que seamos, ¿verdad? Y que tratar con nuestras vidas. Entonces, vamos a platicar un poquito de esto que le dice David a Salomón, ¿sí? Le dice, lo primero que le dice es: cobra ánimo, ¿sí? Cobra ánimo. Si algo puede vulnerar o
o fortalecer nuestra intimidad con Dios es tener un ánimo bien puesto, es fortalecerla. Pero si decaemos en nuestro ánimo, que el ánimo viene desde adentro, no es un ánimo superfluo, el ánimo tiene que venir desde nuestras entrañas, es algo que Dios viene y nos da. ¿Sí? Es algo que nosotros podemos encontrar en Dios si lo buscamos, pero lo que tenemos que hacer es cobrar ánimo. El ánimo es lo que nos lleva a hacer las cosas. Como decíamos hace no sé cuántos días, decía, pues yo nunca me he animado todos los días a ir a trabajar, pero pues ya te animas y ya te paras y órale, ¿no? Y le entras y Dios te da un día fructífero y padre, a veces no tan padre, pero el ánimo es el que nos va a estar llevando hacia adelante. Y si cae el ánimo, va a ser vulnerada nuestra intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos animarnos a leer las Escrituras, necesitamos animarnos a orar, necesitamos animarnos a ver lo que Dios está haciendo, a querer entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. El ánimo es muy importante en la vida de cada creyente, es sumamente importante, y esto es de todos los días. Necesitamos cobrar ánimo, necesitamos buscar ánimo donde no lo hay. Donde no lo hay. La gente desanimada es muy vulnerable en muchos aspectos, en su psique, en su alma, en su corazón, en su cuerpo. La gente desanimada puede llegar a somatizar cosas, a enfermarse. O sea, no estoy diciendo que todas las enfermedades son por desánimo, pero, o sea, puede causar muchas cosas. Y de lo que estamos hablando, lo más importante, puede romper con nuestra intimidad, la búsqueda de la intimidad que tenemos con Dios. Necesitamos cuidar esta intimidad. Lo que sigue, le dice, pórtate como hombre. Y vamos a decir, pórtate como mujer, pórtate como hombre, pórtate como lo que se supone que eres, pórtate como hombre. En nuestro tiempo no ves esto, ni ves a los hombres comportarse como hombres, ni ves a las mujeres comportarse como mujeres. O sea, ves a los hombres queriendo comportarse como mujeres y a las mujeres comportarse como hombres. Y cuando la Escritura nos dice, pórtate como hombre, está diciendo, ve cómo Dios te diseñó, ve lo que Dios hizo, y entonces jálate de ahí, de lo que eres. Pórtate como hombre. O pórtate como mujer. No estamos hablando de machismo. Estamos hablando de darnos cuenta de lo que somos, de lo que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Por ejemplo, o sea, el hombre que tiene que salir y conquistar y trabajar y hacer, ¿no? Y la mujer que puede hacer muchas cosas, crear, o sea, a querer ser amada y cuidar su belleza, y etcétera, y su corazón y demás, y tantas cosas. Y no porque la mujer no pueda trabajar, claro que sí, la mujer puede hacer todo lo que el hombre hace con las consecuencias debidas. Yo, por ejemplo, he dicho siempre, ¿no? Una mujer en el ejército o una mujer en las Fuerzas Armadas, o sea, tiene que tener fuerza, pero ni su cuerpo, ni su sistema óseo fue diseñado para soportar cierta carga de fuerza. No lo fue hecho. Su cuerpo fue hecho para una cosa diferente. Y el hombre, por igual, fue hecho para una cosa diferente. A mí me sorprendió mucho un día una noticia que escuché. Y me sorprendió porque es algo muy actual. Estar actual no significa estar bíblico o ser bíblico. Ser actual no significa ser bíblico. Y vamos a veces contra la naturaleza que Dios nos dio. Esto que escuché me impactó. Me impactó que al día de hoy, en el tiempo moderno, la cantidad de testosterona que los hombres tienen ha ido disminuyendo. Si tú hablas con un antropólogo, si tú hablas con médicos y demás, la cantidad de testosterona ha ido disminuyendo porque ya no la necesita. De acuerdo a sus funciones. Está demostrado que un hombre
que se la pasa cuidando niños, cambiando pañales, cargando, haciendo cosas que hace normalmente una mujer, su cuerpo dice, ya no necesito tanta testosterona. El hombre antropológicamente, ¿qué tenía que hacer? Tenía que salir a cazar, tenía que salir a conquistar, tenía que salir a enfrentarse a las fieras, tenía que salir a emprender la huida si la fiera se le venía. O sea, tenía que salir a todo eso. Y no es un asunto social, como ahora dicen, no es una construcción social ahora con este asunto de la sexualidad. Eso no es verdad. O sea, hay unas cuestiones que son por naturaleza, se nos dan a los hombres y otras que se dan a las mujeres. O sea, por ejemplo, la mujer está diseñada con unas caderas más anchas. ¿Para qué? Para poder tener bebés. Y eso es lo que, por ejemplo, a un hombre le hace atractivo, las caderas anchas de una mujer. Sí, si habláramos volveremos a la antropología, si hablamos de eso, diríamos, mira, este hombre está atraído por esa mujer, por las feromonas y demás, pero por sus movimientos, porque su cuerpo está hecho para atraerle al hombre. Y viceversa. La musculatura y los huesos y lo demás, las quijadas anchas que tiene el hombre, hacen atractiva, o sea, lo hacen atractivo a las mujeres. Entonces todos están haciéndole así, ¿no? Mostrando así. ¿Sí? Entonces, pero esto es algo muy interesante en nuestro tiempo, porque en nuestro tiempo esto ha sido atacado. Ahora encuentras yo les decía, yo siempre decía, yo no soy el que cambia los pañales en la casa, pero cambio pañales. ¿Sí? O sea, este asunto de los roles no es un asunto nada más de construcción social, sino es cómo nos diseñó Dios y para qué nos diseñó Dios. Un vaso de unicel es un recipiente excelente para café, para mantener cosas calientes o frías, pero no es tan limpio como un recipiente de cristal. Un recipiente de cristal es más limpio, lo lavas y rápido se le quita la suciedad, le puedes quitar el olor, le puedes quitar el sabor. A uno de unicel ponle un consomé, luego quítalo y hazte un café, ¿y a qué te vas a ver el café? A pesar de que el café es un sabor fuerte, te vas a ver a consomé, porque no está hecho para eso. Yo siempre he dicho, somos un asunto de recipientes. Nosotros, los hombres son como los tarros para cerveza, feos, burdos, o como los jarros de Tonalá, ¿no? Gruesos, mal hechos y demás. Y la mujer es como una copa para vino, como una copa para champán, bonita, delicada, delgada. Hay que cuidarla, ¿no? ¿Sí? Necesitamos darnos cuenta de lo que Dios nos ha dado y portarnos como lo que somos. Como lo que somos. Por más que yo amé mucho a mi mamá y la amo mucho todavía, pero nunca me dieron ganas de ponerme aretes como ella o dejarme el pelo largo como ella. Porque soy hombre. Y no me voy a perforar una oreja para recordarla. Claro que no. Claro que no. Claro que no. Portarnos como lo que somos, pórtate como hombre, le dice aquí, pues dice, pórtate como hombre, cumple los mandamientos, o sea, guarda la palabra de Dios. Necesitamos guardar la palabra de Dios, conocerla y guardarla, conocerla y guardarla. Y guardarla no es guardarla bajo la axila, sobaco, como le quieras decir, o ponerla en un atril, sino guardarla en nuestro corazón para ejecutarla, para hacer conforme a lo que dice ella, para vivir como lo que dice ella. Obviamente necesitamos conocerla. O sea, necesitamos conocerla para guardarla. Guardar la palabra de Dios, cumplir con los mandatos del Señor. Necesitamos darle la importancia a la Escritura, a la lectura que hacemos de ella todos los días. Necesitamos darle importancia,
suma importancia, porque es la manera en que Dios habla más. O sea, puede hacerlo de manera audible, puede hacerlo a través de la naturaleza, puede hacerlo a través de mi hermano, puede hacerlo a través de un pecador empedernido, puede hacerlo a través de muchos medios, pero caray, o sea, 1600 años, más de no sé cuántos hombres escribieron la Escritura. O sea, todo lo que está en la Escritura para decir, no, es que no sé qué Dios dice al respecto de. No, o sea, ahí está la información, ahí está la vida. No solamente información, sino cuando la llevamos a lo que vivimos, a pensar, a hacer, lo que hacemos conforme a la palabra, le damos la vida en nosotros mismos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Viva y eficaz. O sea, tiene filo, pues. Por eso le dice, más cortante que espada de dos filos. O sea, quien ha agarrado alguna espada de dos filos y no la ha agarrado con cuidado, o sea, híjole, o sea, es corta horrible. Pero corta también cuando tienes un buen cuchillo en la cocina. ¿Cuántas mujeres pueden decir, es un buen cuchillo en la cocina? O un hombre que le gusta hacer carne y demás. O sea, un buen cuchillo no puede faltar en una cocina, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿sí? Necesitamos guardar su palabra. ¿Qué le dice? Sigue sus sendas. ¿Por dónde Dios nos encamina? Si algo nos hace perder la senda divina, nos va a hacer perder la senda de la intimidad con Dios. Las sendas de los antiguos, las sendas que Dios nos ha enseñado, las sendas que hemos aprendido, necesitamos seguirlas. Por ejemplo, la senda del dar. O sea, dar es, diezmar y ofrendar es el principio, ¿no? O sea, la senda del dar puede ser tan grande y tan generosa. O sea, que gente dice, ay, cómo he experimentado al dar, cómo he recibido. O sea, es tan maravilloso quitarte un día la camisa y regalársela a alguien, o sea, o quitarte la corbata, o quitarte y dárselo a alguien, o darle un bocado de pan a alguien. O sea, dar de la manera en que sea que des, es una senda muy padre, pero es una senda, ¿sí me explico? O sea, no nada más es como un pasito, sino una senda, un camino que lleva pues. Y las sendas del Señor no deben de ser abandonadas. Por eso le dice David a Salomón, sigue las sendas, ¿sí? Obedece sus decretos, obedece lo que Dios ha dicho. Si Dios ha dicho, ama a tus enemigos, ¿sí? Pues que Dios nos enseñe a hacerlo, ¿verdad? Si Dios nos ha dicho, perdona, pues perdono. ¿Sí me explico? O sea, si Dios ha dicho algo, pues hay que obedecerlo. Si obedecemos, vamos a tener buenos resultados, ¿sí? Entonces, dice, y obedece sus decretos, mandamientos y leyes y preceptos. Qué interesante, mandamientos, leyes y preceptos. O sea, hay cosas así, hay cosas así y hay cosas así. ¿Sí me explico? Por ejemplo, honrar a mi padre y a mi madre es un mandamiento, pero implica un montón de cosas y va a traer un montón de resultados. ¿Sí? Si Proverbios me dice, no seas holgazán, porque es lo que dice, mira holgazán a la hormiga, cómo se esfuerza. O sea, no seas de esos que como la puerta que se regresa con el quicio de otra vez a la cama, ¿no? ¿Sí? Hay cosas muy trascendentes y hay cosas que pueden ser chiquitas, pero son tan importantes como la piedra en el zapato, ¿no? Una piedrita en tu ojo. Tú la sientes una roca, ¿no? O sea, una montaña dentro de ti. Y es una piedrecita chiquita. Entonces, hay principios, hay decretos, hay mandamientos, hay leyes que necesitamos
obedecer, que necesitamos perseguir, que necesitamos vivir en nuestros corazones y en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, y luego sigue diciendo, así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que hagas, y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. ¿Sí? Es lo que le está diciendo David a Salomón. Entonces, esto nos enseña a guardar nuestra intimidad, con Dios, porque la intimidad con Dios no solamente es nuestro tiempo de oración. La intimidad con Dios es caminar en el centro y escuchar a Dios. Eso es intimidad con Dios. La intimidad con Dios es estar dormido y que tengas un sueño y que Dios te mueva a través de un sueño. La intimidad con Dios se puede manifestar de muchas maneras. Cuando tú hablas con los matrimonios y le dices, ¿tú quieres tener una buena intimidad en la noche? Tienes que tener una buena intimidad durante todo el día y durante toda la semana. Porque intimidad no solamente en un matrimonio es tener una relación sexual satisfactoria y padre y todo demás como debe de ser. O sea, si yo no tengo una buena intimidad durante el día, pues ¿qué ganas tengo de tener una buena intimidad en la noche? Claro que no. Y es lo mismo con Dios. O sea, caminamos con Dios y nuestra intimidad es en todo tiempo. En todo tiempo. Por supuesto que cuando oramos a Dios, le buscamos y estamos en nuestro aposento, en nuestro lugar secreto, en el cuarto de guerra o como le quieras llamar, ¿sí? O sea, estamos hablando de una intimidad ya con Dios práctica y ahí solos tú y Él y no hay nadie más y pues no, o sea, no hay de dónde te puedas esconder. ¿Sí me explico? O sea, pero estoy hablando de la intimidad total con Dios. Por eso digo que pareciera que estando encerrados la gente tendría más intimidad con Dios y está sucediendo todo lo contrario. O sea, cuando nació el internet, primero las intranets, ¿no? O sea, en las compañías y todo este rollo, pero cuando se abrió decías, ¿será tan bueno? Es bueno, pero ejerce tanta presión, o sea, a veces hasta presión que ni es presión, ¿no? O sea, chocan. Hoy la gente estos días han sido locos en la calle, locos. O sea, los carros, las motos, las bicis, la gente caminando. O sea, está de locos, pero, o sea, por contestar hola, buenos días. Ah, hola, ¿qué tal? Ya chocó. O ya atropelló a alguien. No sé. O sea, el internet es una herramienta como todas las herramientas que tenemos a nuestro alrededor, pero puede ser muy peligrosa. Y más adelante vamos a platicar tantito de ello, pero necesitamos darnos cuenta de que hay cosas que no ayudan a nuestra intimidad con Dios. Al contrario, han roto nuestra intimidad con Dios. Pero regresando a Salomón, ¿sí? Salomón quería construirle un templo a Dios. No lo había construido, ¿sí? Y de hecho Salomón ofreció más de 1000 sacrificios en un templo pagano. O sea, fue y ofreció sacrificios en un templo pagano, más de 1000 veces. Dices tú, wow, o sea, wow, ¿no? Este cuate quería, o sea, estaba buscando a Dios, pero no a lo mejor con la manera correcta. No era la manera correcta, pues, pero luego le construye un templo, pero en medio de estando ofreciendo un sacrificio, Dios le habla. Y esto me causa a mí admiración, porque en medio a veces de nuestra tontedad, a veces en medio de nuestra falta de intimidad, Dios nos habla. En el momento menos santo, propicio, religioso, de verdad, o sea, Dios habla. Y Dios le habla a Salomón en el momento
menos propicio, ofreciendo sacrificios en un lugar pagano, y le dice, pídeme lo que quieras. ¿Qué quieres? Y podríamos leer, el tiempo no nos da, pero en el capítulo 3, el versículo 6 a 9, está la petición. Y viene la respuesta. Él, entre todas las cosas, no pidió larga vida, pidió sabiduría, pidió ayúdame a guiar este pueblo, o sea, necesito de esto, lo otro, aquello. Y entonces, pero no le pidió lo que normalmente pediría un mortal que es rey, ¿sí? Sí, o sea, no pidió así como que mi reinado sea largo y exitoso, sino dame cómo los voy a guiar, dónde les voy a decir, cómo les voy a dar consejo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces viene la respuesta de Dios y le dice, mira, no pediste esto, pero te voy a dar esto, y porque no pediste también te voy a dar eso que, sí, o sea, el Dios da, como dicen, cuando Dios da, hasta la cubeta presta, ¿no? O sea, te da y hasta la cubeta te presta. Si no tienes, ahí está la cubeta para que le entres, ¿no? Al asunto. Y eso es lo que hace Dios. Le responde en el capítulo 3. Me gustaría leer ahí en el capítulo 3, en el versículo 10. Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición, de modo que le dijo, como has pedido esto, y no larga vida ni riqueza para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Y sigue diciéndole muchas cosas, ¿no? ¿Y cuál es la actitud de Salomón? Lo leemos en el versículo 15. Dice, cuando Salomón se despertó y se dio cuenta del sueño que había tenido, regresó a Jerusalén, se presentó ante el arca del pacto del Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Luego ofreció un banquete a toda su corte, ¿sí? Entonces, Salomón construye un templo, el templo que no se le concedió a su papá. Él lo hace, lo construye, ¿verdad? Y no solamente, se puso a construir hasta su casa, ¿no? Y en estos versículos encontrarás, del Primera de Reyes, del capítulo 1 al 11, encontrarás hasta cómo puso el lavadero. El lavamanos tenía tantas medidas y era de esto y el otro, o sea, está a detalle cómo hizo las cosas, pues, Salomón, pero construye este templo y lo dedica a Dios. Vamos a más adelante en el capítulo 8, en el versículo 23, nos dice, Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Reconoce la grandeza de Dios, Salomón. Y en el versículo 27 se hace esta pregunta, ¿pero será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Wow, o sea, como que era una pregunta que se tenía que haber hecho antes, ¿verdad? Pero se la hace al final y dice, o sea, ¿será posible que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Mucho menos este templo que he construido. ¿Sí? Y luego Dios le dice, ahí estará mi corazón y mis ojos estarán ahí. Como diciéndole, pues sí, tienes razón. No voy a estar encerrado ahí, no puedo. Dios no puede estar encerrado en templos, pero mi corazón y mi mente y mi corazón y mis ojos estarán ahí. Qué grande es Dios que ha hecho de nosotros un templo para habitar dentro de nuestro corazón. Esa participación del nuevo pacto no alcanzo a entenderla. Y que cosas tan futiles o tan nada duraderas, pues, puedan romper esta intimidad con Dios. Nada puede sacar a Cristo de mi corazón, nada.
He sido sellado y ese sello no se abre hasta que Dios lo abra. ¿Sí? Entonces, ese sello no se abre. Entonces, nada lo puede sacar, pero sí pueden romper mi intimidad con Él. O sea, de verdad, si yo me comparo con el templo de Salomón, o sea, en estructura, en gasto y demás, no, pues la pierdo, o sea, la llevo de perder, de verdad. Pero Dios ha decidido estar en nosotros. O sea, qué increíble que el Dios que no pueden contener los cielos haya decidido venir a vivir en mi corazón. Y estar conmigo y caminar conmigo. Nada puede contener a Dios. Y Él decide meterse a nuestro corazón. Desgraciadamente, este Salomón no permaneció ahí. Si vamos al capítulo 11, al versículo 4, amoríos. Tuvo amoríos. ¿Qué es un amorío? Amor de verano, ¿no? No, vamos a ponernos a cantar aquí amor de verano, ¿no? Pero eso es, amoríos. Algo de sa. Y a lo mejor nosotros no vamos a ir en pos de amoríos, espero. Pero entre TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, ¿dónde está nuestro próximo amorío? ¿Entre cuál meme sigue mi siguiente amorío? Porque por hacer esto, no hago lo otro. ¿Me explico? Hay personas que se acuestan a las 2 de la mañana, pero no porque estaban trabajando, sino porque estaban viendo el Instagram, ¿no? O el TikTok, ¿no? O haciendo sus TikTok. Sí, amoríos. Y a veces eso nos lleva a hacer lo que ofende a Dios. Porque en todos, en TikTok, Instagram, Twitter y todo lo demás, hay cosas que son para nuestra carne. Mujeres guapas, hombres guapos, comida, ¿no? Digo, ahorita hablamos por los alimentos y demás, pero ve uno platillos y platillos y es que estaba buscando una taquería a las 3 de la mañana porque estaba viendo en Instagram y se me antojaron los tacos al pastor, ¿no? Ya tu cuerpo no necesita tacos al pastor a las 3 de la mañana. Pero podemos llegar a hacer lo que ofende a Dios y no permanecer fieles a Él. Y luego, eso es el 4, en el 6, y en el versículo 7, termina edificando un altar pagano. ¿Dónde está Salomón? ¿Dónde está toda esta sabiduría? ¿Dónde está todo esto que experimentó, todo esto que vio? ¿Qué no le había dicho su papá? Mantente ahí. Y no le dijo Dios, mantente ahí. Porque podía haber dicho, bueno, eso me lo dijo mi papá, pero pues ya ves cómo era el viejo, ¿no? Y luego también él, sí, pues ahí está, pues hoy resultado con mi mamá. No, también se lo había dicho Dios, lo acabamos de ver. Y construye un altar pagano a Quemos y a Moloc.
¿Saben cuál era no es virtud, porque no es virtud, no puede ser virtuoso esto, pero la especialidad de Quemos? Lo que acaban de decirnos antes de comenzar la predicación: el sacrificio de los niños. Era con lo que se deleitaba Quemos, con que le sacrificaran a los niños. Y Moloc, pues, era más perfeccionada la idolatría hacia él, era pasar a los niños por fuego para ofrecérselos a él. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Salomón? Dejó que todos estos amoríos se convirtieran en amores y que dominaran su corazón, sus acciones como rey, para no quedar mal con esta, ¿no? Porque prácticamente era así. Desde la de Saba y todas las demás, era así. Bueno, ¿qué quiere la niña? No, pues quiere que le hagas una fiesta a su ídolo. Ah, pues se la hacemos. ¿Qué quiere? ¿Una comida para su ídolo? También se la hacemos. En el versículo del capítulo 11, ahí mismo, bueno, adelantito en el capítulo 11 para terminar, en el versículo 9 al 13, dice, déjenme, ya no encuentro el 9, es después del 8, ¿verdad? Ok, entonces dice, entonces el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido para prohibirle que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo, ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, y fíjense esto, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo, y a este también, por consideración a mi siervo David, y a Jerusalén no le quitaré todo el reino, sino le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. Por consideración a tu padre. Tenemos que darnos cuenta que nuestra intimidad presente con Dios va a afectar la intimidad de generación a generación a generación. No somos solo nosotros. No somos solo nosotros. Estamos afectando positiva o negativamente generación a generación. Entonces, tenemos que luchar por nuestra intimidad. Si estás viviendo un amorío con TikTok, con Instagram, con el Facebook o con las redes de ¿cómo se dice? De laborales, ¿no? Que se me van ahorita sus nombres, haciendo Zooms de no sé qué, o ya me acordé de una, ¿no? Entonces, o sea, nada más por cotorreo y demás, pero ten cuidado, necesitamos tener cuidado,
porque brincamos a hacer lo que ofende a Dios. Podemos hacerlo, podemos caer en las redes de la pornografía, podemos caer en las redes de la prostitución, o sea, podemos caer hasta en drogas. Podemos caer en lo que no nos imaginamos porque nuestra carne no ha sido glorificada. Hasta el día de hoy no ha sido glorificada. Nuestra carne sigue siendo la carne sigue estando perdida en el espacio. No quiere lo divino, no quiere. A veces ya quiere, pero después no quiere. O sea, así es, de verdad. De verdad. Estás leyendo la Biblia y... ¿no? Pero estás viendo imágenes y... Ay, ya son las 4 de la mañana. No, yo me tengo que ir a dormir porque me paro a las 5, ¿no? Sí. Dejando lo más por lo nada. Ya no digamos lo menos, lo nada. Entonces, la verdad es que cuando lee todo esto uno, y llegas al final y dices, híjole. O sea, ¿por qué tenía que terminar así? O sea, ¿por qué tenía que terminar así? Qué bueno que la Biblia no tiene empacho, Dios no tiene empacho en mostrar todo lo de sus siervos y sus siervas. Dios no tiene empacho, no sé cómo la gente dice que Dios así como que tiene planes ocultos. Dios no, Dios revela las cosas y las muestra así como están, como son. Aprendamos de Salomón. Aprendamos de Salomón, leamos sus proverbios. O sea, claro que sí, ¿no? O sea, pero date cuenta, démonos cuenta pues de alguien tan grande, o sea, de tanto calibre, o sea, de ser un calibre 45 expansivo, se volvió ni 22. O sea, un diablo, ¿no? Una posta. ¿Sí me explico? Necesitamos darnos cuenta de ello y no renunciar a perder nuestra intimidad por nada. Por nada. Entonces, pues vamos a terminar, ¿verdad? Entonces, si se pueden poner de pie, los que estamos aquí, los que están en redes sociales, vamos a ponernos de pie y vamos a darle gloria a Dios. Padre, te damos gloria a ti, Dios, por lo que tú haces en nuestras vidas, por lo que tú has hecho, por vivir innegable en nuestras vidas. Gracias por estar en nosotros. Gracias porque tú quieres tocar nuestras vidas, Señor, hasta generación a generación, Dios. Gracias, Dios. Gracias porque no todo termina conmigo, Dios, sino yo soy nada más una parte de lo que sigue para otros, Dios. Padre, gracias, Dios. Por favor, ayúdanos a alejarnos de aquellas cosas que pueden dañar de a poco nuestra intimidad contigo. Que nuestra intimidad, Señor, sea lo principal, Dios. Padre, ayúdanos, Padre, a redimir el tiempo de manera correcta. Ayúdanos a vivir, Señor, conforme a lo que tú quieres, Dios, a guardar tus preceptos, a seguir tus sendas, Dios, a portarnos como hombres y mujeres de Dios, lo que tú has hecho en nosotros y como nos has formado desde antes del vientre de nuestra madre, Señor. Queremos hombres y mujeres, hombres que sean hombres y mujeres que sean mujeres y que vivan para ti, Señor. Padre, glorifícate en medio de nosotros, Señor. Padre, te damos alabanza, gloria y honor a ti, Señor. Gracias por cada cosa que tú hiciste a través de Salomón. Gracias por lo que tú nos dejas a través de él. Aprendamos de su ejemplo, Dios. Ayúdanos a aprender de lo bueno y de lo malo, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Tú aprecias en tanto la intimidad con nosotros, Dios. Señor, gracias, Dios. Gracias por ello, Dios. Gracias por tu amor sobre nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues les deseamos muy buena noche. Desgraciadamente por las reglas no nos podremos
estar de manera presencial todos, ¿verdad? Pero nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.